La crisis sanitaria de la COVID-19 ha derivado en una situación sin precedentes para nuestra economía y para nuestro tejido empresarial. En la Cámara estamos para ayudarte y para apoyarte. Por eso, si eres autónomo o pyme, la Cámara de Comercio de Soria, junto con la Cámara de España, pone a tu disposición fondos FEDER para que puedas incorporar las TIC o la economía digital en tu empresa. A través del programa TIC Cámaras podremos subvencionaros el 100% de la inversión, con un coste máximo elegible de 7.000 euros por empresa. Te pongo algunos ejemplos: elaboración de páginas web, soluciones de TPV para comercio y hostelería, red wifi para clientes o comercio electrónico, entre otros. Puedes presentar tu solicitud a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio hasta las 2 de la tarde del viernes 6 de noviembre. Y recuerda que estamos para ayudarte. Así que si necesitas más información, llámanos o consulta nuestra web. Cámara de Comercio e Industria y Servicios de Soria. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, Hipermercado Leclerc te da la posibilidad de encontrar, entre la amplia variedad de la marca Magefesa, la sartén cazo o cazuela que necesitas. Todas las medidas con la mejor calidad, al mejor precio y con la garantía de fabricación de una marca española líder en su sector como es Magefesa. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. Tu tienda de flores en Soria ya tiene nombre, Entre Flores y Plantas. Ubicada en el polígono de Soria, trabajamos al aire libre cumpliendo todas las medidas sanitarias, con fácil aparcamiento y sin esperas. Disponemos de centro de flores naturales, centro de tierra y ramos. Ofertas especiales para el Día de los Santos. Ven a visitarnos en el polígono industrial Las Casas, calle E, parcela 125. Teléfono 630-680905. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. En calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Bar Herradores, gran variedad de pinchos. Si quieres disfrutar de un almuerzo seguro, en Bar Herradores lo encontrarás. Nueva terraza en la calle Puertas de Pro, con todas las medidas que esta nueva normalidad nos marca. Disfrutar de las tardes de verano en nuestras terrazas tomando un refresco y probando nuestras tapas y raciones. Ambiente agradable y cercano. Ven y disfrútalo. Bar Herradores, pensamos en ti. En L&M Decoración tenemos todo lo necesario para vestir tu hogar. Visillos, tapicerías y todo tipo de cortinas tradicionales. Onda perfecta, paneles deslizantes, enrollables, verticales. L&M Decoración Textil, con más de 30 años de experiencia en el sector. Como siempre, en el Pasaje Beltrán. Para cualquier cita o consulta, llámenos sin compromiso al teléfono 660 995 014. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy nos hemos desplazado hasta los pies del Moncayo para conocer precisamente un libro que narra historias muy peculiares sobre este monte y sus alrededores. Se llama Los aviones del Moncayo. ¿Y qué cuenta este libro? Pues nadie mejor para presentárnoslo que uno de sus autores. Él es Ismael González. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días a todos. Agente forestal de Tarazona, en este caso. Correcto. Cuéntanos, ¿qué es lo que tengo ahora mismo en la mano, Ismael? Pues es un trabajo de muchos años, de más de 14 años, de investigación de todos los aviones, o creemos que todos los aviones que tuvieron accidentes en Moncayo y alrededores, como es el caso de la de Silla, en Valverde de Ágreda. En este caso, Ismael, ¿por qué tenían accidentes los aviones aquí y no en otros puntos de España?
Bueno, los del Moncayo está claro por su altitud, con 2.315 metros, su proximidad al campo de tiro de Bardenas Reales, de Navarra, y por la frecuencia por la que pasaban. Eso hablaríamos de los aviones militares. También hay una civil, que es la Piper, que esa en este caso fue también por la altitud, por problemas mecánicos, y al entrar en un cúmulo de nubes, como podemos observar ahora en la cumbre, pues pierden contacto pierden visibilidad y por lo tanto se accidentan. Es un cúmulo de circunstancias que conllevan a esto. Estamos hablando de que perdían visibilidad, eran otros tiempos, otros mecanismos y otros sistemas de navegación. ¿Entre qué años se produjeron estos accidentes aquí en el Moncayo? Pues aquí exactamente donde estamos fue en el año 37 de la Guerra Civil, estamos hablando del Katiuska, y el último ya fue en el año 80, que es un Phantom que se estrelló en el Cerro de San Juan y que prácticamente se desintegró. Había muchas piezas, evidentemente, que limpiaron, que era militar de la USAF norteamericana. Hoy en particular nos hemos venido hasta la de Silla para conocer ese caso del Katiuska, que era un avión, en este caso por el nombre ruso nos podemos imaginar que republicano, que luchaba en Belchite y en el Ebro, aquí cerquita. Así es. De hecho, bueno, era, como bien dices, ruso, servía al bando rojo y fue derribado por un Breda, que era italiano y que estaba al mando de los nacionales. Evidentemente, cuando pasaban por aquí eran dos aeronaves y el Breda, uno de los Bredas, detectó ese avión que no tenía el mismo anagrama y que por lo tanto tenía que ir a derribarlo. Fue cuando así, pasados ya 70 y algo años, en este caso 83, a fecha de hoy, cuando nos narra lo sucedido un vecino de Valverde de Ágreda, un señor que en ese momento era pastor y contaba con 12, 13 años, junto con otro vecino también de Tarazona que no estaba en el mismo sitio pero que también lo presenció, pero en este caso este señor nos contó todo el periplo que conllevó ese accidente. Cayó en esta zona del Monte de la Dehesilla y él mismo con su padre vino a rescatar a uno de los pilotos, o supuestamente que pensaban que estaba vivo, y nos comentó que lo bajaron a un riachuelo que hay aquí abajo para darle de beber, o sea, darle agua en la cara cuando se dieron cuenta que estaba muerto. O sea, algo impresionante, ¿no? Y lo contaba después de 70 y algo años, como si hubiera sido ayer, y vamos, es algo que a mí me marcó. Claro, Ismael, porque en este caso son un libro hecho con testimonios reales de los protagonistas, de los testigos, aparte de las piezas que si vamos paseando por las zonas de los accidentes, con suerte nos podemos encontrar un trocito de avión todavía. En este caso tengo aquí la imagen de ese Katiuska accidentado, un Tupolev, que fue derribado en esa batalla naval entre el bando nacional y el bando republicano y cayó aquí. Sí, así es. Y el mismo que vemos aquí en la imagen cayó prácticamente entero, se incendió, de los 3 tripulantes 2 murieron y uno sobrevivió, que fue cuando este señor nos contó que bajaron a darle de beber a riachuelo. Y bueno, luego se pasaron las piezas, fueron llevadas a Soria, el paracaídas se expuso en el balcón del Ayuntamiento de Ágreda, en fin. Y gracias a eso luego fueron exhumados los 2 pilotos que estaban enterrados en el cementerio de Ágreda. O sea, esto ha conllevado, aparte de lo que es en sí la historia y el saber lo que hay detrás de todo ello, pues esas posibilidades y de cercanía en algunos casos, como en el caso de la Piper, esa avioneta civil, de uno de los familiares que tenemos una estrecha relación a raíz del libro de los aviones. Claro, porque hablamos de que tenemos casos de aviones derribados en la Guerra Civil, tenemos también casos de accidentes civiles o de aviones militares estadounidenses. Decíamos de ese caso de la Piper que también es muy curioso porque hubiera sido un hito en España. Totalmente, además es algo que nos sorprendió. Hubiera sido la primer piloto de Iberia en la década de los 70. La primera mujer a mandos de un avión. Eso es, la primera mujer piloto al mando de un avión en aquella época. Fue un cúmulo de circunstancias de mala suerte y bueno, no pudo ser. Pero a raíz de la primera publicación, que bien digo que fue por la institución Fernando el Católico, el Centro de Estudios Turiasonense, a la cual estoy muy agradecido, pues ese contacto con la hermana
que vive en Madrid y que además se puso en contacto conmigo. Yo pensaba que era para reprocharme que por qué habíamos puesto eso, pero fue todo lo contrario, incluso para venir aquí in situ, ya con una edad con cierta edad, y bueno, fue algo muy emotivo. A conocer el lugar donde se accidentó su hermana, que estamos hablando de una mujer piloto de avión en los años 70, que ahora nos puede parecer normal, pero estamos hablando de hace mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas, gracias a Dios. Sí, hombre, pero muchísimo. En este caso, pues fíjate que hubiera sido entre el 70 y 80 la primera mujer piloto. Y además, bueno, la señora, he de decir, al cual pues también agradezco tu colaboración, agradecemos, que tuvo que ascender casi a la cumbre de Moncayo para ver el lugar del accidente. O sea, que el esfuerzo fue enorme, una persona que no está a lo mejor acostumbrada a andar por cumbres. Ismael, hablamos de un libro que tuvo una primera edición en el 2008, ahora se ha reescrito, por así decirlo, con más datos, con más investigación. ¿De dónde sale este interés por los accidentes de aviación precisamente aquí? Bueno, pues el interés fue a raíz de Michel Lozares, que también le estoy enormemente agradecido, que es el autor, Michel Lozares Sánchez, que él se entera, es un apasionado de la aviación, él se entera que aquí hay un avión de ahí, pues un fin de semana sí, uno no, uno sí, empezamos a indagar accidentes, o sea, restos. Yo le llevé, le expliqué que había más restos, que no sabía de qué podía ser, y él, al ser experto en aviación, en aviones, pues poco a poco hemos ido, él por un lado, yo por otro, engranando ese eslabón para poder crear, dar a luz este libro. ¿Ha sido un parto fácil, un parto difícil, mucho trabajo? Ha sido fascinante. ¿Fascinante en qué sentido? En que cada vez que cogías un dato y estabas más cerca de otro, te enganchaba más y te quitaba el sueño para poder seguir indagando y que no hubiera ningún obstáculo. Agradecer a todas las personas, por supuesto, que nos han hecho posible eso, desde el Ejército del Aire, norteamericano, español, ayuntamientos con todos los datos de los registros. Y bueno, a todas aquellas personas que han aportado su granito de arena para que este libro haya podido publicarse. Ismael, ¿de cuántos accidentes estamos hablando aquí en el Moncayo? Vale, en total el libro habla de 5, 10 militares y una avioneta civil, y aquí en Moncayo estaríamos hablando de 5. Bueno, de 4, y en la parte aquí en la carretera yendo hacia Navarra, una avioneta también, que bueno, prácticamente aterrizó en el año 35 con tan mala suerte de que uno de los pilotos falleció, simplemente capoteó, que se suele decir. Hablamos también de esa colaboración del ejército americano, porque muchos de estos accidentes han sido aviación española, pero también hay parte del ejército americano que luego además han querido volver a dar las gracias. ¿Cómo es esa historia? Que me ha parecido muy curiosa. Sí, pues bueno, Michel se pone en contacto con, él tiene una serie de contactos que le facilitan de dónde venían esos aviones, incluso si quedaba algún familiar vivo, puesto con algunos compañeros de pilotos fallecidos, como es el F-10 Super Sable en el 1970, 18 de mayo de 1970, que es muy curioso y es el que más cariño, dijésemos, por decirlo así de alguna manera, el que más hemos indagado, donde más documentación hemos tenido y hemos podido aportar, y además donde se puede decir que el avión está fragmentado pero entero, donde más piezas podemos divisar desde la cumbre hacia el barranco de Castilla. Y por lo tanto, pues bueno, muchísimos datos de familiares, de amigos, de graduación, excepcional. O sea, este libro se ha quedado corto para todo lo que se podía haber aportado, pero claro, teníamos que poner un límite. Estamos trabajando ya, ideando la segunda parte. Bueno, se dice que en Tarazona hay otro avión que no hemos podido constatar, también de la Guerra Civil, pero en principio no hay ningún dato, registro o algo que pudiera indagar, o sea, porque pudiéramos empezar a indagar. Pero bueno, ahí está. Ahí está, todo es preguntar a los vecinos, esos vecinos que poquito a poco han ido... Pues yo cuando era pequeño vi un avión que se estrelló porque... Sí, luego vinieron unos americanos que nos repartieron juguetes porque les ayudamos. Sí, yo siempre he tenido claro que si algo nos tenemos que enterar del monte del pasado, hay que preguntar a los ganaderos. Son personas que han metido, sobre todo, han metido muchísimas horas, gente
que ven muchas cosas. A las pruebas me remito del Katiuska y sobre todo, eso sí, tienen una avanzada edad, vamos, es perfecto para poder indagar, pero cualquier cosa, ya no solo lo de los aviones, ¿eh? Siempre cuentan anécdotas del pasado, de todo, y además se acuerdan fielmente. Decía esa historia de los juguetes, Ismael, la iba a contar yo, pero ya que has escrito el libro y te suenan horas y horas y horas de investigación, de preguntas, de entrevistas, ¿cómo fue ese agente americano agradecido con el pueblo que le ayudó? Pues fue muy curiosa de Mitchell cuando él se puso en contacto con él, luego nos rebotó ese escrito y fue impresionante, ¿no? Cómo agradecía y cómo contaba que evidentemente a esos dos españoles, al ir a socorrerle, eran muy chicos, eran muy pequeños, muy jóvenes, contaban con 14 y 15 años, creo recordar, José Luis Bellido, de Ainzón, y que, claro, al socorrerle, pues en agradecimiento, esas navidades, un helicóptero, el avión se estrelló en Ambel. Entonces, eso geográficamente lo tenían todo muy controlado. En esas navidades lanzaron con helicóptero, en agradecimiento, unos juguetes para esas personas, o el pueblo que había agradecido, o sea, que había colaborado en ese rescate, ¿no? En esa ayuda. ¿Qué es lo que pasó? Que realmente él era de Ainzón, luego entonces no pudieron disfrutar de esos juguetes. Pero bueno, el hecho es que el Estado americano, el ejército americano, pues dio las gracias, ese incentivo de esa manera, ¿eh? La intención fue buena, ese agradecimiento, porque recordamos que eran los pastores, los vecinos de los pueblos, los que cuando veían ese accidente se acercaban a socorrer, si se podía socorrer a los pilotos. Sí, hay muchísimas anécdotas, algunas se plasman en el libro y otras quedan en nuestra memoria y escritas. A mí me gusta escribir todo para que no se olvide. Son historia del pasado, en este caso arqueología aeronáutica, que no debemos de olvidar, y debemos de preguntar a la gente mayor, de hablar con ellos, que se está perdiendo esa costumbre, que seguro que nos contarán muchísimas cosas. Ismael, he tenido el lujo de poder ojear un poco este libro. He visto que hay fotografías, hay planos, hay, aparte de imágenes de los accidentes, de cómo eran esos aviones, la ruta que llevaban, quién lo pilotaba. ¿De dónde sale toda esta información? Pues como bien he dicho antes, de muchísimos años de investigación, de la pasión de Mitchell por los aviones, de facilitarnos, tanto el ejército norteamericano del aire, esos informes hasta los forenses, que evidentemente no lo hemos sacado, porque es algo ya un poquito más allá de lo que pues, no se debe de sacar. Pero es gracias a ellos que nos han aportado esos circuitos que les mandaban en las proximidades, despegar de Zaragoza, pasar por Calatayud, Ágreda, Tarazona, Bardenas Reales, hacer la práctica de tiro y en este caso encontrarse con ese macizo que muchas veces está oculto y que pues por mala suerte han ocurrido esos accidentes. Estamos hablando del Moncayo, que no es algo pequeño ni una cosa menor, a veces pues se cruzaba en el camino de estos aviones. Y si, por ejemplo, Ismael, después de hojear este libro, de ver los accidentes, me llama la curiosidad y digo, pues un fin de semana que tenga yo libre, que me apetezca subir el Moncayo, me apetezca pasar un día en el campo, ¿podría encontrarme con alguno de estos restos de aviones? Sí, sin duda. De hecho, a raíz del primer libro, La Cumbre, dijésemos en parte es un santuario para curiosear estas piezas que se encuentran, que por cierto Mitchell está viendo ficha para intentar rescatar las piezas más grandes y poderlo poner en un museo, en este caso en Madrid. A mí me gustaría aquí en Tarazona, pero claro, hace falta un sitio grande, porque estamos hablando en el Super Chap, estamos hablando de un avión que se hicieron muy pocos, que sirvieron en la guerra de Vietnam, de Corea, etcétera, y que por lo tanto es una reliquia, es una pieza de museo. Una reliquia militar que tenemos aquí a unos kilómetros en el Moncayo, y que no estamos hablando de un avión que se desintegró, que podemos encontrar un trocito del ala, un plástico, un metal, no, estamos hablando de un avión que una persona, aunque no tenga conocimientos de aviación, sabe que eso que queda ahí era un avión. Así es, sin duda alguna, porque los trozos son fragmentos grandes. De hecho, muchas veces había siempre la historia, yo me acuerdo de joven,
de crío, que brillaban las piezas y la gente te decía, esto es algo un poco del más allá, y tú no lo acabas de entender hasta que te das cuenta que ese brillo es de esas piezas que, dependiendo de la orientación del sol, hace brillar, y tú lo puedes ver desde Tarazona, desde Ágreda, incluso desde Tudela. Son las piezas en este caso, del supersable, de Walter Herbert Buck, que fue el capitán que se mató anecdóticamente en una excursión con Mitchell a buscar restos. Yo, curiosamente, después de levantar 3-4 piedras de este tamaño, que no es poco, pues me encontré la tapa del reloj del piloto de Walter, que lo guardo con mucho cariño. Es algo alucinante, y alguna otra pieza también, como una punta de flecha del Neolítico a 100 metros de la cumbre, en el cual Mitchell, cuando la encontró, me dijo, Isma, esto no es de avión. Esto no es de un avión. Esto no es de avión. Y yo le dije, pues si no es de avión, que tú lo entiendes perfectamente, es que tú sabes perfectamente, seguro que no es de avión. Digo, pero desde aquí te digo que a mí me parece otra cosa, que ronda la arqueología. Y nos lo certificaron arqueólogos de Tarazona, del Centro de Estudios Turiasonense. Flecha palmela de hace 5.000 años. Pues Ismael, con esas historias y con muchas más que encontramos aquí en los aviones del Moncayo nos quedamos con muchas ganas de leer el libro y también de hacer una excursión, de conocer esos restos militares, esos restos de aviones que, quieras que no, también forman parte de la historia de esta zona y de las historias que narran sus vecinos, que a veces, por ser mayores, porque vivimos en tiempos más modernos, todo muy rápido, no hacemos demasiado caso. Y luego su sabiduría, si no la almacenamos en el libro, se pierde. Así es, invito de verdad a hablar con esta sabiduría, estas personas que son sabias, han vivido mucho, han pasado guerras en muchos casos y que nos van a contar cosas seguro de mucho interés. Yo invito a eso, a que no perdamos esa costumbre. Pues Ismael, una vez más, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos estos aviones del Moncayo aquí a sus pies, y nada, invitar a todo el mundo que tenga cierta curiosidad por los aviones, por el Moncayo o simplemente por la historia, a echarle un vistazo a este libro.